Oye, bueno, querido compañero, para mí es siempre un gusto recibiros y sobre todo cuando es para una cosa que es lo más importante que puede tener el colegio, aparte de dignificar nuestra profesión, que es la formación, el no dejar nunca de estudiar y de estar totalmente al día. Y esto gracias a nuestro querido amigo Alberto Máximo Pérez Calero, que hace un ciclo de conferencias de puesta al día de distintas materias y que va eligiendo personajes tan ilustres como mi gran amigo Jerónimo Escudero Ordóñez, porque hemos estado trabajando muchos años juntos, ahora se ha jubilado y yo le seguí presionando. Pero claro, había cometido el error de no haberse dado de alta en la mutua. Y al estar con el RETA, pues evidentemente no puedes seguir. Ese es uno de la gente que tiene una cierta edad para jubilarse, que para poderse hacerlo tú te puedes cambiar. Y el RETA de la mutua te puedes cambiar el RETA, pero del RETA, que es la seguridad social, pues esa no te puedes cambiar a la inversa, con lo cual no te dejan entrar. Y bueno, para mí ha sido una pérdida dentro de mi equipo de clínico y forense de pediatría, porque Jerónimo reúne muchas cosas, pero como yo digo, del médico lo primero que tiene que ser es una buena persona, y eso Jerónimo lo tiene con creces. Es un tío trabajador, profesor, jefe de servicio, ha estado en la Sociedad Española de Dermatología Pediátrica. Es una persona que siempre ha estado en el Tajo. Y eso, cuando se pierde una persona de esta valía en un equipo, pues se nota. Y más si de ahora que no hay dermatólogos. No hay dermatólogos que quieran trabajar fuera de su ámbito privado, ya en equipos, salvo Bernabéu, que creo que es el único que está haciendo cosas en equipo y en privado solamente. Bueno, pues es muy difícil encontrar para que hagan cosas con compañía, que yo lo admiro, porque es verdad, ahora mismo con lo que pagan las compañías es bastante difícil hacerlo, pero él tuvo la valentía de hacerlo. Creo que lo hizo mal. A nosotros no fue extraordinariamente bien. Y desde que se ha ido, pues realmente es lo que se pierde. Una gran persona, un gran médico y sobre todo un buen amigo. Así que ahora que lo que va a dedicarse a impartir conocimientos en ciclos como este, pues que es verdad, pues que nos siga enseñando cosas porque es realmente bueno y ya lo veréis. No me escribía mucho la historia, eso sí es verdad. La historia no escribía mucho, pero me lo escribía poquito. Pero la verdad es que me lo contaba y espero que haya muchos dermatólogos como él porque eso es bueno para nuestra profesión. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, yo ahora no seguiré contigo aquí porque tengo que ir a una teleconferencia. Ahí de Beni. Sí, sí, sobre los niños transexuales. Entonces, eso es un tema candente y complicado. Así que lo tengo por Madrid a ver lo que nos dice, porque ya me contaréis. Muchísimas gracias, Rodrigo. Venga, Gracias, querido presidente, queridos amigos, muy buenos días, a pesar de la lluvia pertinaz que tenemos desde hace ya tiempo. Iniciar este ciclo de conferencias que he dado por título Puerta al Día en temas médicos no es baladí, es un tema que me habíais pedido en la primera encuesta que hice para saber vuestros gustos. Y entre ellos estaba esto. Entonces, pues bueno, cuando hay un proyecto hay que cumplirlo. Y más cuando se trata de personas que estamos entregados en cuerpo y alma por lo que hacemos. Hoy lo inicio este ciclo con una persona, como ha dicho el presidente,
verdaderamente extraordinaria. Es un hombre completo. Don Jerónimo Escudero Ordóñez, lo tenemos aquí, una persona muy sencilla, es sevillano. Empezó su estudio en los Salesianos de la Trinidad y luego terminó el bachillerato en el Instituto San Isidoro de Sevilla. Es un hombre muy unido a las raíces sevillanas y sobre todo a ese mundo de los Salesianos de la Trinidad. El rosa y el celeste en él son colores muy comunes. Hay que decirlo, es del Sevilla Fútbol Club. Cada uno tiene sus colores. Licenciado en Medicina y Cirugía en el año 1977, es un año posterior a la promoción de un servidor, especialista, como todos ustedes saben, en dermatología y venereología en el año 1980. Ha sido tutor de residentes a partir del año 1987, doctor en Medicina y Cirugía en el año 1989 y por Real Resolución del 7 de octubre del año 1991 es nombrado profesor titular de universidad, con plaza vinculada a jefe de servicio de dermatología del Hospital Universitario de Valme. Allí es donde ha trabajado sus servicios hasta que se ha jubilado. Ha desarrollado su actividad, como he dicho, en el área de dermatología en los distintos centros hospitalarios de la Universidad de Sevilla desde 1980. Como he dicho, tutor de residentes y además ha sido presidente, tras haber sido tesorero, de la sesión regional andaluza desde 1994 a 2002 y presidente de la sesión regional andaluza de la Academia Española de Dermatología desde marzo de 2002 hasta marzo de 2010. Además, es miembro fundador del Grupo Español de Dermatología Pediátrica, director de varias tesis doctorales y de la línea de investigación de dermatología pediátrica con un alumno de tercer ciclo por año. Tiene además en su haber varias ponencias y comunicaciones en eventos científicos, así como publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Es un hombre comprometido, como él decía, y en el Congreso de Córdoba, en el año, hace exactamente 2 años, se reunió, en el año 22, se reunió con otros compañeros que conocéis perfectamente, doctor Conejomir, en fin, una serie de dermatólogos muy importantes, y tenían como lema o eslogan, comprometidos con la piel. Eso lo tendré que explicar si quiere ahora. Pero a mí me gustaría leer un momentito lo que anoche de madrugada leí de él y me encantó. Me encantó lo que decía. Al final, pues nada más y nada menos dice, perfil profesional. Yo metí su nombre, apellido, perfil profesional. Trayectoria académica. Ha sido profesor titular de dermatología en la Universidad de Sevilla, donde actualmente consta como jubilado en su faceta. Liderazgo sanitario. Ha desempeñado su labor como jefe de servicio de dermatología en el Hospital Universitario de Valme en Sevilla. Y dice, actividad institucional. Es una figura activa en el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla, donde imparte conferencias y lidera ciclos para médicos senior. Esto lo decía anoche Meta a las 2 de la mañana. Por algo será. Jerónimo, esto es tuyo, ¿eh? Yo no he escrito nada, pero bueno. Dios me libre. Pues, yo le expliqué a Jerónimo que hiciera una puesta al día de las lesiones dermatológicas más frecuentes, tanto en la atención primaria como en pediatría, salvando las lesiones tumorales, que ya lo estudiaremos en otra ocasión. Me ha dicho que si se hace un poquito largo la exposición, que corta cuando quiera y seguimos proyectando otro día. Así que yo ya le voy a hacer la palabra diciéndole que es de la calle Arroyo, o sea, es vecino mío, por tanto de un barrio muy querido de nuestra ciudad,
muy cerca de la Puerta Osorio, y que para mí es como ha dicho el presidente, un inmenso honor tener a un brillante dermatólogo, lo será siempre, siempre, y que por encima de todo aquí tenemos una gran persona y un gran amigo. Tú ya la palabra. Muchas gracias a todos, ¿eh? Creo que no merezco tanto, pero en fin, son cosas que se dicen y ya está. El objeto es estar Dicho con el feliz pueblo. con uno mismo, como dice siempre, y que os guste lo que digo. Bueno, me voy a poner aquí porque para que, como están grabando, tengo que hablar al micrófono Voy a parar. en ese sentido, ¿vale? Vamos a ver. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, cuando Alberto me encargó empezar o inaugurar el curso este y me dijo, habla de lesiones dermatológicas, pero deja los tumores fuera. Digo, sí, algo hay que dejar fuera porque es que si no, no cabe todo, vamos, ¿eh? Entonces, bueno, yo he hecho un pequeño popurrí de 4 o 5 temas, o 6, ahora veremos. La mayoría de infecciones, aunque vamos a empezar, como voy a ir con la urticaria, hablar un poquito de psoriasis, o del zóster, de hongo, en fin, un popurrí, un poquito de todo con muchas fotos. ¿Eh? Tengo 199 diapositivas, o sea que son muchas, ¿eh? La verdad es que voy a hablar poco de ellas en sentido porque no hay muchas letras, hay muchas imágenes, pero bueno, si vemos que, yo qué sé, son las 11:15, ¿cuánto tiempo suele estar? 1 hora aproximadamente, 3/4 de hora. Que si estáis cansados, paramos y lo dejamos para otro día, que tampoco quiero correr mucho por decir, para intentar acabar, no me voy a fijar un tiempo determinado. Bueno, pues yo leí esto un poco por comentar 4 cosas, ¿eh? No vamos a entrar en toda la enfermedad en profundidad, sino vamos a hacer X comentarios y yo me interesa 4 cosas del tratamiento, 4 cosas de la clínica, iremos viendo todas estas cositas, ¿vale? Bueno, vamos a empezar entonces, con la primera diapositiva, ¿eh? Que sale o no sale. Sí, ahora, ¿no? Sí, ha cambiado. Y vamos a hablar de lo que veis en la diapositiva. Lo que veis está claro, son ronchas, ¿no? ¿Mm? Son ronchas que aparecen en la espalda y entonces, bueno, yo creo que el diagnóstico de la urticaria es muy fácil, ¿eh? A nadie se le ocurre, en cuanto ven ronchas que no duran más de 24 horas, que se repiten, etcétera, etcétera, en distintas partes del tegumento, hablamos de una urticaria, ¿eh? Y nos preocupa un poco cuando se alarga, y hablamos ya de urticaria crónica. Yo no voy a entrar a la definición de la urticaria espontánea, como decirse ahora, etcétera, etcétera, sino vamos a centrarnos sobre todo en 4 cositas que hacer con la urticaria. La primera, lógicamente, ¿qué se debe evitar cuando una persona tiene urticaria? Pues todo lo que pone en la diapositiva. El estrés, el agua caliente, la ropa ajustada, y si hace mucho sol, pues evitar la exposición solar en las horas de mayor intensidad lumínica, ¿eh? ¿Qué fármaco debe evitar si una persona tiene urticaria? Pues lo que pone ahí que va a liberar mucha histamina sobre todo, que es la que se libera la urticaria. Los salicilatos, los antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los opiáceos, etcétera, etcétera, ¿eh? De todas formas, si no queréis copiar mucho, como han dicho, se va grabando, después lo podréis ver si queréis con más tranquilidad, ¿eh? Como queráis ustedes. ¿Y qué se evitar también? Pues lógicamente el alcohol, las comidas picantes, las conservas, etcétera, pero una dieta estricta no es recomendable tampoco la urticaria. Ahora, primer punto, ¿cuál es el tratamiento de la urticaria? Bueno, pues lo tenéis ahí, ¿eh? El tratamiento de lesión en la urticaria, sobre todo ya la urticaria crónica, va a ser siempre el antihistamínico H1. Eso hoy estamos ya todo el mundo de acuerdo, ¿eh? ¿Y qué debe evitarse? Por lo que pone aquí la siguiente diapositiva. Deben evitarse los corticoides. ¿Eh? ¿Qué es lo que pone todo el mundo cuando llega alguien con un brote de urticaria en un centro de salud? Lo primero que se hace es ponerle sulbasón, ¿eh? El sulbasón es soluble, efectivamente actúa rápido, pero cuando pierde su efecto vuelve otra vez a liberarse la histamina, con lo cual no sirven absolutamente para nada. Hombre, sirven en un caso de una urticaria extrema con edema de glotis, pues lógicamente habrá que ponerle adrenalina, pero en principio en las urticarias normales el tratamiento siempre antihistamínico, ¿eh? Solo como hemos puesto aquí en audiciones graves, ¿de acuerdo? En utilizar los corticoides. ¿Eh? Lo que siempre también he hecho es hablar de que se deben dar las explicaciones oportunas, evitar los factores desencadenantes. Hoy no se utilizan ya los antihistamínicos de segunda generación por el efecto sedante. Hoy ya no se utilizan, ¿eh? En algunos casos podemos dar un poquito de atarao, polaramina y demás, pero en principio son sedativos y no aportan ningún beneficio sobre el antihistamínico H1 que tengo hoy 30.000 en el mercado, ¿eh? Y siempre, empezar con una dosis única diaria y, si no se puede, aumentar la dosis. Ahora explicaremos cómo, ¿eh? ¿Qué se hace con el tratamiento? Pues duplicar la dosis de antihistamínico. Siempre lo que hacemos, ¿eh? Se da
10 miligramos, 20 miligramos de Bastina o Bilastina, lo que queráis, el que os dé la gana, que no responde, se duplica dosis. Que no responde en una semana, se cuadruplica dosis. Siempre, esta es la pauta que se utiliza hoy siempre en la urticaria crónica, ¿eh? Primero uno, dos o cuatro. ¿Eh? En ese sentido. Si ya no responden, lógicamente hoy no se asocian como antihistamínicos con posible acción arremogénica, tampoco se ponen los anti-H2 que se ponen antes, que se ha demostrado que no sirven absolutamente para nada. ¿De acuerdo? Hoy hay ya de alternativa a las urticarias crónicas que no responden a los antihistamínicos, utilizar ya el omalizumab, que sabéis que es un anticuerpo monoclonal que se puso en manifiesto para tratamiento del asma y que hoy se utiliza ya prácticamente en todos los hospitales. Lo que pasa es que es un medicamento de acción hospitalaria, no se puede utilizar en atención primaria, o sea, hay que ponerlo a través del hospital porque ocurre también con los biológicos en psoriasis, que cada vez es un fármaco que hay que darlo en atención hospitalaria y solamente los proporciona el pelo. Y si a pesar de todo no responde, pues lo que tengo que decir es reevaluamos el cuadro porque realmente no presenta mayor problema. No, no vamos a entrar tampoco en descartar todas estas cositas y sí, un poco, aquí tengo una tabla grande con muchas cosas las que pone qué alimentos pueden inducir reacción urticariforme, porque lo veis todo. ¿Eh? Es decir, ahí está, del pescado, marisco, la leche, la nuez, la judía, la patata, todo lo que queráis por producir un urticaria. O sea que muchas veces el hacer cosas estas no sirven para nada, las inducibles sí, pero las espontáneas en ese sentido no sirven. Bueno, pues yo os quería dar esta pequeña pincelada de urticaria. Si queréis hacer algún comentario, lo hacemos y si no, lo hacemos al final todos, como queráis. Eso ya como ustedes vayan queriendo. Nos vamos ahora con otra de ellas. Vamos a cambiar. Y yo creo que si a todos pongo esta diapositiva, pues todos me decís lo que es eso. Eso está claro, ¿no? Un codo con lesión eritematoescamosa y demás, pues está claro. Es un psoriasis que es la enfermedad de las más comunes que hay en España. Dice que se afecta casi entre el 2 y el 3% de la población. Que hay veces que pueden ser en otras zonas del tegumento, aquí lo tenéis, por ejemplo, en este caso de las nalgas, la región sacra, aunque puede afectar a más partes del organismo, aquí tenéis otras lesiones, pero siempre muy características, eritema y escama. ¿eh? Hay veces mucho eritema y poca escama, como hay aquí, y otras veces, en cambio, como veis ahí, pues mucha escama y poco eritema. Como también podemos ver esta otra que vamos a ver a la siguiente. Aquí lo tenéis también, a la cual le hemos hecho aquí una cosita que simplificamos, que es lo que era el raspado metódico de Bro, que es una prueba patognomónica del psoriasis, que era raspar con la cucharilla y salir en lo de las escamas, si fuera una vela de cera que estamos raspando, después membrana fina de Duncan Bulkley, que era esa epidermis que estaba adelgazada, y después ya el sangrado del rocío hemorrágico de Aupi, ya que lo estamos viendo ya como sangre un poquitín. Aquí tenemos placas típicas de psoriasis. Hay veces, hay otras placas así más redondeadas que tienen las mismas características, pero bueno, aquí me dice, bueno, ya bueno, ¿y esto por qué no son hongos? Porque no es especificado, porque la verdad es que si miráis, parece que está de escamación central cuando puede ver mucho hongo y los bordes, pero el borde siempre, las escamas son muy características, son muy nacaradas, muy claras de que este hombre lo que tiene va a ser, como estáis viendo ahí, con psoriasis. Pero vamos, podemos confundirlo con un herpes o con otras cosas, siempre ya un poco entre a buscar otras zonas donde pueda localizarse, etcétera, etcétera. Otras veces aparecen en pequeñas gotas, como veis aquí. Que sabéis que estamos en relación en el psoriasis en gente joven con esos focos faringoamigdalares que son causantes muchas veces o disparadores del brote de psoriasis en gota, como estáis viendo aquí, que suele darse más en gente joven, como estáis viendo aquí. Y después hay formas ya mucho más graves, estamos como esta, lógicamente ya van a requerir un tratamiento mucho más exagerado, como comentaremos ahora en dos o tres palabras al final. Psoriasis ya casi eritodérmico, con afectación a veces, como estáis viendo aquí, de las uñas de una manera exagerada en este sentido, o estas pustulosis plantares enormes, muchas veces vemos que son pústulas además extrafoliculares, fuera del folículo. ¿Y por qué no hay pústulas intrafolicular en la palma de la mano? Porque no hay folículos pilosos. O sea, siempre las pústulas se las van a hacer extrafoliculares. ¿No? Por eso se ven en las palmas y las plantas, en ese sentido, muchas veces. Como estáis viendo aquí, en esta foto, en ese sentido. ¿Veis ahí? Psoriasis otras veces típico de las palmas de las plantas, psoriasis lineales, etcétera. Muchas imágenes, como digo, si se van a grabar, pues las tendréis para verlo a vuestra disposición. Aquí también los pies, y formas especiales, como sabéis, el psoriasis afecta casi siempre al cuero cabelludo, y además al cuero cabelludo de una forma muy intensa. La mayoría de la gente que tiene lesión en cuero cabelludo no son psoriasis,
Lo frecuente en el cuero cabelludo, entonces sabéis que es la dermatitis seborreica. Lo que pasa es bueno, que una dermatitis seborreica muy exagerada puede hacer confundir a veces con el psoriasis, porque las placas y las escamas son muy, muy, muy persistentes. ¿De acuerdo? ¿Eh? También hay psoriasis invertido. ¿Eh? No es lo habitual, pero puede haberlo. Psoriasis en la zona de extensión, pero puede verse también en la zona de flexión. ¿Eh? Psoriasis debe verse también en la uña, como estáis viendo aquí. Ese piquete ungueal, esa uña exagerada. Eso muchas veces dice la gente, bueno, es que estos son hongos. Hombre, podrían ser hongos también, pero es muy difícil. Y siempre nos quedaremos con la copla de que cuando vemos un psoriásico, normalmente las 10 uñas están afectadas. Cuando se ve una infección por hongo, nunca está la uña afectada. Suele estar como una, dos o tres. La de alrededor a la primera, pero es raro ver las 10 uñas infectadas. Una infección micótica. Y es muy corriente ver la afectación en todas las uñas de un paciente que tiene psoriasis. En ese sentido, o sea, que eso nos puede servir como idea para llevar a casa. Aquí también, y bueno, y psoriasis a veces que dicen lineales que pueden confundirse. Dos cositas sobre el tratamiento. Como veis aquí. El tratamiento del psoriasis siempre ha sido quitar las costras, para quitar las costras que utilizamos, como son de queratina o queratolítico, el que da la gana. Ahí hay varios, pero puede usar la urea en distintas concentraciones. A mayor concentración, lógicamente, mayor respuesta va a haber, en ese sentido. Y corticoides. Y hoy ya de moda se ha puesto el uso de las combinaciones de los derivados de la vitamina D3, el calcio hipotiro famoso, con los corticoides, que potencian su efecto y tienen menos efectos secundarios. O sea que hoy prácticamente todos los psoriasis que podemos, lo tratamos con el famoso, el antiguo Aldaiboea, han salido otras marcas más, pero siempre en corticoides con vitamina D3. Combinaciones de ambos, que era lo más. Se puede hacer pues, fototerapia, pero para la fototerapia D3 hay que tener la máquina de uva, lógicamente. No sirven los cacharros de uva que hay por ahí, en las diversas peluquerías, en otros sitios, que dan radiación ultravioleta. Se utiliza una radiación especial, que son un UVB de banda estrecha que da a 311 nanómetros, y esto se da solamente en los sitios donde hay máquinas como son Balmer, Rocío, Macarena, en fin, en los grandes centros donde hay aparatos de Cuba. El problema de la radiación ultravioleta está cuál es, que aquí tenemos mucho sol y que encima para los niños es inútil porque hay que ir 3 veces a la semana. Aquí no hay centros que den atención de tarde, con lo cual el niño tiene que perder el colegio 3 días. La persona que trabaja igual, en fin, son complicados en ese sentido. Y lógicamente, por concluir con el psoriasis, si tenéis aquí, La combinación de sí, corticoide con vitamina de, D3, ¿cuál es el nombre comercial? bueno, haré varios ya. El de siempre ha sido el Daibovet, pero después ha salido, me parece que a veces se llamaba, ¿cómo era? Eh, bueno, ventilar es otra forma también del mismo laboratorio, pero ha habido otros que han sacado el Winzora, creo que es también. Han salido varios después. Ya lo que pasa es que con estos 2 últimos años he perdido un poco el contacto con los laboratorios, ya deja uno de recordar las marcas, pero que existen bastante. El estirar tiene la ventaja que es una espuma, y entonces penetra mejor y es más cómodo en ese sentido. O sea, pero que hay varios en ese sentido. Y después, bueno, ya aquí yo no voy a hablar de tratamientos biológicos para los fuertes más porque sería saliendo de aquí. Cambiamos ya de tema y nos vamos ahora con esto que aparece. Vamos a ir poquito a poco cambiando cositas. Este que tengo aquí, si yo os pregunto qué es eso, pues yo creo que todos me podéis también dar un diagnóstico, ¿no? Estamos aparte que lo ponga arriba, ¿no? Pero bueno. Pero vamos, está claro, que vesículas que afectan a una región metamérica, una intercostal y la otra como la intercostal se puede prolongar, como veis, por el nervio humeral en ese sentido. Está claro que hay un espesote. Y el espesote, todos sabéis que es la segunda infección por el virus de la varicela, como sabéis. Con lo cual, ¿qué pasa ahora? Que antes el espesote lo veíamos solamente en ancianos, hace 20 o 30 años. Hoy cada vez estamos viendo más, ¿por qué? No, porque se vacuna la varicela. ¿eh? Hoy vacunamos ya a todos los niños de varicela, con lo cual la segunda reinfección por el virus se da mucho antes en ese sentido. Pero estamos viendo el pezote cada vez en gente más joven. Es verdad que el pezote en gente joven tiene mucho menos riesgo que lo tiene
en personas mayores, sobre todo por la neuralgia, pero bueno, por eso estamos viendo hoy mayor cantidad de herpes ya en todos los niños que están vacunados. Aquí estoy viendo este, aquí estoy viendo otro también muy claro, en una herpes zona intercostal en ese sentido. ¿Qué se puede hacer con el herpes zóster? ¿Podemos ponerle tratamiento tópico? La verdad es que el tratamiento tópico para el petrote no sirve. ¿Eh? Pero bueno, es decir, mandamos la ciclovir, otros derivados y demás. No sirve prácticamente para nada. Entonces, es ganas de tirar dinero y poner ninguna pomada de petróleo. Lo único, procurar que no se infecten, desde con cristalmina o lo que queráis, pero vamos, con cualquier cosita para evitar la infección betadine o tal, pero no poner una pomada que prácticamente casi ninguna sirve. Lo único, la eficacia son los antisépticos tópicos para prevenir una sobreinfección bacteriana si pica o molesta en ese sentido. ¿eh? Ahora, ¿qué indicaciones hay para el tratamiento sistémico del herpes zóster? Bueno, pues ahí tenéis. Las relativas, se dice que son en tronco, extremidad, en personas menores de 50 años. ¿Y cuáles son las urgentes? ¿eh? Pues cuando el herpes zóster afecta a personas mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque el riesgo de neuralgia puerpética va a ser mucho mayor. O sea, ese es el primer punto. Segundo punto, cuando afecta cabeza o cuello, por la afectación del trigémino, sí se debe poner tratamiento sistémico con cualquier edad. ¿Estamos? Cuando sea severo en tronco, extremidades. Por supuesto, en pacientes inmunosuprimidos. Eso está totalmente claro. ¿Estamos? Y en pacientes con dermatitis atópica o con eczema extenso por el riesgo que hay también de diseminación y de afectación total. ¿Cuándo hay que ponerlo? Bueno, recuerden también. Lógicamente, dentro de las primeras 72 horas del inicio de la sintomatología, bien sea dolor o lesión cutánea. Pasadas las 72 horas, disminuye ya la efectividad de este tipo de tratamiento. O sea que si nos llegan ya a la semana, la verdad es que no tiene mucho efecto porque es que se pierde en el sentido su efectividad. Hombre, se dice, después de la primera 72 horas se puede poner en una episodio diseminada por evitar un riesgo en ese sentido, que haya afectación de órganos internos o pares craneales. Cosas muy graves, sí, pero si no, en principio, dentro de las primeras 72 horas del tratamiento. Segundo, ¿qué fármaco? Bueno, ahí tiene una lista de todo lo que podemos utilizar en ese sentido. Estamos desde la ciclovir oral a esa dosis, a los que son más cómodos últimamente, como son esas pastillitas de una vez al día, que es la bribudina, que es mucho más cómodo de tomar, y se toma nada más que durante 7 días. O el fanciclovir a esa dosis también, que son fármacos ya mucho más cómodos, que realmente tener que estar tomando 5 pastillas de ciclovir de 800, de 20 pastillas al día. La verdad es que era muy común en ese sentido. Se puede utilizar este tipo de sustancias. Después, como tratamiento específico del dolor, las personas que nos lleguen ya con una neuralgia puerpética severa, hay que ver que para el dolor neurítico agudo podemos utilizar corticoides. ¿eh? Estamos en pauta descendente, como siempre se recomienda, empezar con una dosis alta de 40-80 miligramos al día, siempre que hablamos de prednisona y ir disminuyendo progresivamente. Para el dolor residual, pues ya podemos utilizar muchas más cosas, como iremos viendo a la siguiente diapositiva. Se puede utilizar el grado leve, aspirina, paracetamol, o la dipirona. Cuando ya es moderado podemos llegar al naproxeno o incluso ya en dolores muy severos pues se puede llegar a la codeína, al tramadol, etcétera, etcétera. Muchas veces vamos bien también utilizar algunos analgésicos como la carbamazepina, aunque tiene otros riesgos, pero va muy bien para ese tipo de dolores ya de la neuralgia. ¿Vale? Bueno, otras 4 ideitas en ese sentido que yo quería daros del herpes zóster, en ese sentido, y aquí como para ti, en niños y adolescentes, también solamente tratamiento sistémico ante la migraña, o sea, 7-10 días, si hay afectación de un par craneal, si hay una dermatitis atópica severa, por el riesgo del eczema herpético, o bien inmunodeficiencia social. Solamente en esos casos es cuando se justifica dar esa medicación en niños. Como estoy viendo aquí, un herpes zóster en niños que habitualmente no suele plantear ningún problema porque en los niños, como decimos, no suele haber neuritis, con lo cual de dolor neurítico, neuralgia, no aparece prácticamente en ninguna gente. ¿Vale? Vamos a ir por bingo. Muy bien. Jerónimo, perdón. Dime. ¿Qué opinas sobre el tema de la vacuna en personas mayores sobre el herpes zóster que se está poniendo y en determinadas cortes de edad, por ejemplo, la mía no la pone? O sea, no la indica. Se está hablando de que, en principio, es que todavía esto no está claro en el sentido. Por un lado, dicen que parece ser que sería buena porque está preveyendo otras cosas. Ahora dicen incluso que proviene la neuritis, el cáncer y demás.
Pero está claro que mucha gente ha podido pasar ya también un espesor leve o haber tenido un segundo contacto, entonces no hay datos claros todavía sobre si ponerlo o no en personas mayores, no se recomienda siempre en personas jóvenes menores de 50 años. Ahora, lo mismo, dentro de un año o dos hay evidencia distinta y se cambia ese sentido. Que dentro del calendario vacunal es curioso porque a determinada corte de edad te la proponen, que esa es la que la ponga, Sí. y hay otros que no. Entonces no sé por qué se hace, si No, por ahorrar o si no. no sé por qué. Bueno, las vacunas son todas caras y siempre hay, cuando se inicia una vacuna siempre hay problemas de gente que no quiere ponerla a todo el Sí. mundo, con todas, ¿eh? Ha pasado también con la del Gardasil o con la del papilomavirus, que ha habido mucho revuelo y ahora ya se está poniendo a todo el mundo. Antes de poner más que las niñas con el cáncer de cervical, ya se ponen también a los niños. O sea que todas esas cosas, pero claro, que no va viendo, pasando años y viendo cortes grandes que dan buenos resultados, pues no se aplica totalmente. Y lo que está claro también es que las vacunas son caras estas, ¿eh? Por lo cual estas vacunas Sí, caras, sí, si sí. tú dices para toda la población, cuando se está poniendo el sarampión, la tosferina, la rubiola, etcétera, etcétera, pues es un gasto sanitario importante y muchas veces hay un tirón para atrás de la propia administración que no quiere dar ese paso, que cuesta trabajo en ese El sentido. riesgo coeficiente beneficio-riesgo. Exactamente, beneficio. Bueno, pues vamos a ver un poquito a ver cuatro cositas de bacterias. Y para hablar de bacterias, pues siempre hablamos del hispético. Ya claro, que es lo que más vemos. Hombre, lo que más se ve, me puede decir, bueno, lo que más se ve no es el hispético, lo que más se ve es la foliculitis. Pero bueno, la foliculitis no plantea prácticamente ningún problema, la foliculitis filocócica. Si hablamos de acné, sí hay otro problema, pero yo el acné hoy no lo he traído, porque si no, es que no íbamos a acabar en ese sentido. Pero recordad del hispético cuatro cositas que se da más que nada en niños, aunque puede darse en adultos, que se da en epidemias transnacionales, que es muy contagioso. Y además yo que he observado ya en los últimos años, cada vez estamos viendo más impéticos los niños y duran más tiempo. Hablan al final de por qué, por resistencia bacteriana, al fusídico, a la porcina, en fin, ahora después haremos unos comentarios al final del tratamiento. Recordar que son vesículas ampollas muy, muy superficiales, por eso no se ve nunca, casi nunca una ampolla en impético, porque está tan alta y se rompe y lo que vemos son realmente costras melicéricas o apoyos subcornes en ese sentido, como estamos viendo aquí. Pueden afectar a toda la zona y pueden dar adenopatías regionales. El único problema del impético es que, bueno, que hay algunos, en muy pocos casos, que pueden llegar a hacer una glomerulonefritis, entonces ya hablaríamos de otro problema. Estamos, o si es por el fago 71 y da la famosa síndrome de las 4S, el von Ritter-Chain, pero bueno, son impéticos raros que no es la habitual ni mucho menos, gracias a Dios. El tratamiento, como siempre, descostrar. ¿eh? Descontrolar y antiséptico y antibióticos tópicos, que al final haremos unos comentarios sobre los antibióticos tópicos. ¿Estamos? No, se puede dar ya en casos graves, o que haya cerebroconfitis, por penicilina a altas dosis en los niños en ese sentido. La imagen, esta que está aquí, que yo creo que todos la conocemos. Esas costras que parecen de color de miel, que son esas ampollas que están tan altas que se rompen al mínimo roce en sentido, y como estamos viendo en la barbilla con la zona muy común. La zona también alrededor de las fosas nasales es muy, muy común también en el impético, y por supuesto en los niños. Lo vemos también en los adultos, pero fundamentalmente lo vemos en los niños. Aunque lógicamente podemos ver también impéticos en personas mayores, en ese sentido, incluso con algún edemita, como estamos viendo aquí, en la pierna de esta señora. Aparte del impético, vemos también la erisipela. No es que la veamos tanto como el impético, pero se ve de vez en cuando. Ya recordar que la disciplina era que el bichito entra más para allá, más profundo en ese sentido, y ya nos afecta solo la parte superior de la piel, sino entramos ya en el tejido celular subcutáneo, en la dermis, o incluso en la hipodermis. La eyaculación suele ser directa, aunque puede ser hematógena, y aquí se ve con una placa roja, edematosa, caliente, dolorosa, que ahora veremos alguna imagen en ese sentido. Puede haber leucocitosis, puede haber algo elevado, etcétera, etcétera. El tratamiento, lógicamente, siempre aquí, penicilina. Van a hacer unos brotes en ese sentido, sobre todo en los brotes repetidos, aunque se pueden dar también antiinflamatorios. Imagen de erisipela. Aquí ya estoy viendo la mano, esa placa, o esta otra placa, y estamos viendo ahora aquí también en la cara de este individuo. Y bueno, pueden verse muchas placas erisiplatosas, como está bien, está aquí, en la nalga de una persona. O sea, placas ya mucho más serias. Otra cosita que hace la bacteria. No, no, penicilina ya intramuscular. Intravenosa, sí, que es un caso. La penicilina tópica no sirve absolutamente para nada. De hecho, yo creo que hubo una pomada en tiempo que ya penicilina, que ya no está, pero antiguísima, ya eso ni existe hoy en el mercado. ¿eh?
La vocera, cosa también muy frecuente en los niños y los ancianos. Me quedé con las voceras ya, con el paso de la edad, perdemos musculatura, se nos escapa la saliva por los laterales y con frecuencia nos rascamos y demás y hay infección secundaria y lo que se llama boquera o vocera, como está mandado. Casi siempre puede ser por estreptococo, de eso siempre se llama oquilitis angular, estamos. Puede ser también por cándida, aunque lo frecuente es que sea por estreptococo, y el tratamiento por antibiótico antiséptico que veremos todo al final cómo son los mismos. Aquí tenéis una imagen típica y característica de una vocera, como hay veces que se rompe ya la piel y aparece una pequeña fisura. Muchos decían que cuando aparece una fisura clara, debemos de inclinarnos por hablar de cándida. Cuando no hay fisura podemos hablar en cambio de estreptococo, pero bueno, eso un poco queda claro. ¿Qué tratamiento hacemos? Me parece que no me salta ninguna, ¿no? Bien. Tratamiento. Lavado con jabones de pH ácido, siempre, y antisépticos tópicos, clorexidina y povidona. ¿Por qué? Porque lo primero siempre hemos dicho en impético es descostrar, quitar las costras. Y para quitar las costras lo mejor son los antisépticos tópicos. Y segundo, aplicar antibióticos tópicos. Siempre tratamiento de antibióticos tópicos. Hombre, en caso de duda, cuando vemos que puede haber fiebre o que un impédico muy extenso, podemos recurrir a la amoxio o clavulánico, etcétera. Pero antibióticos tópicos. ¿Y por qué he puesto ya ahí tres? Porque de siempre hemos tratado el impético con MUPI o con fusídico. Y era lo que había. Pero cada vez están empezando a verse ya alguna resistencia a la mupirocina o al fusídico. No muchas, pero cada vez la estamos viendo. Entonces han salido otros antibióticos como los fluoxacinos. ¿eh? Entonces, bueno, que sepáis que hay ya alguna alternativa, hay otro derivado de fosfocina que va a salir pronto también, y este antibióticos podrían sustituir a la antibiótica, a los fusídicos, cuando realmente veamos que hay resistencia. De momento, lo primero es mandar, pues son más baratos, MUPI o ácido fusídico, porque el Osanés, por ejemplo, es un tubo pequeñísimo y es dos o tres veces más caro que los demás. O sea, que quede claro que siempre hay que buscar también un poco, no podemos tirar la casa por la ventana, ¿no? Pero que quede claro que eso puede ser así. Y ya para casos más severos, pues utilizar ya antibióticos por guerra. Bueno, pues dejamos la bacteria y nos vamos ahora con los honguitos. ¿eh? Y los hongos, como siempre sabéis, siempre se ha hablado de que había dos tipos de hongos, ¿no? Estamos en ese sentido. Había hongos que comían nada más que queratina, y esos hongos los llamamos dermatofitos. Había otros hongos que realmente pueden afectar también a mucosa, los dermatofitos más que afectan a piel, donde hay capa córnea. Los que afectan a mucosa eran hongos intermedios que se llaman, que es la Candida albicans, que puede afectar a piel y a mucosa en ese sentido, las levaduras. Y después hay hongos profundos que aquí nos vemos y eso, por supuesto, no vamos a entrar en ello. Pero cuando hablamos siempre de hongo, pues decíamos, empezamos por la cabeza, ¿no? Porque el hongo, dependiendo de la gente, pues la clasificación era muy fácil. Era al que tenía enfrente, si te la preguntaban en un examen, decía, ¿qué forma de teña hay? Pues decía, la de la cabeza, la del cuerpo, la de la mano, la de los pies, la de la ingle, en fin, prácticamente la palmar, la facial, en fin, siempre las tenía dependiendo de los donde afecte. Una muy común, la capitis. Y dentro de todas las tiñas siempre hay forma no inflamatoria, forma inflamatoria y el famoso FABUS que hoy no se ve, pero que en algunos importados de Mauritania o de Senegal, de por ahí, no están llegando algunos en ese sentido. ¿Estamos? Las normales, pues las tiñas capitis no inflamatorias, las que vemos siempre, que siempre os han dicho que había dos grupos, por las que producían el microsporum, que se llamaban microspóricas, que suele hacer una redondeada, y la tricofítica, que la producía el tricofitum, eran los dos hongos más habituales. Más habitual, por supuesto, aquí en Andalucía, el Microsporum canis, como todos sabéis, y después está el Epidermophytum flocosum o el Trichophytum mentacophyte, varios hongos de ese tipo en ese sentido. Recordad siempre que la tiña microspórica decía que era una tiña tonsurante, porque hacía como si fuera la tonsura famosa, que todos recordáis de cuando los curas hacían todo el roete que se llama tonsura, y de ahí tiña tonsurante en sentido, en el plaquerín, la placa redondeada, con los cabellos rotos en superficie y que se veía más en la nuca. Imágenes, vamos a ver algunas. Aquí tenéis, esto es una tiña, que aparece los pelos, aquí tenéis otro también, cuando los pelos empiezan a salir, como vemos en la siguiente imagen, en ese sentido, aquí tenéis otro también, y más distinto, una tiña microspórica clara, en ese sentido. Después había otra que decía que era por tricofitum, en la cual
Se llama de puntos negros porque se veían unas placas más poligonales, menos redondeadas, y con esos puntitos negros que vemos en este diapositiva, como estamos viendo aquí, en este sentido así, o como vemos también en esta otra, un poquito más alterada, no tan redondeada y perfecta como la anterior. Pero, lógicamente, el diagnóstico da igual y el tratamiento va a dar igual, porque el diagnóstico sería si hacemos un cultivo y lo llevamos, que sabéis que los cultivos de hongos son muy difíciles de hacer, Hay que hacer el raspado, hay que mantenerlo durante casi un mes, hasta un mes. Podemos estar esperando el cultivo de cualquiera de estos hongos. Entonces, esperar un mes no merece la pena. Mano cabeciosa, hay que poner tratamiento, ya veremos si por medio, por decir, sabe qué hongo es, o lo vamos a cultivar o no en ese sentido. Estas eran las tiñas no inflamatorias, pero también hay las inflamatorias. Que eran aquellas que decían que si ponían una espumadera salía el pulpo de los agujeros, en ese sentido. Y esas son placas. Sí, perdón. En la tiña Sí, clausurante, sí. la evolución es muy tórpida, ¿no? Bueno, depende del tratamiento que ponga. El problema, después al final haremos 4 puntos clave en el tratamiento de las tiñas, porque las tiñas de cuero cabelludo siempre hay que tratarlas por vía oral. ¿Sí? Hay 3 cosas que te dicen, ¿cuándo se debe poner tratamiento para los hongos por vía oral o cuándo poner tópico? Entonces, hay 3 cosas muy claras. Los tratamientos orales deben tomarse siempre las tiñas inflamatorias, siempre. ¿Eh? Y casi siempre, el 90% de las tiñas CAPI. Y la tiña CAPI se recomienda casi siempre utilizar el tratamiento por vía oral. Por supuesto, también en las tiñas que afectan a la uña. Para la uña, muchas veces los líquidos no sirven para nada. Entonces hay que poner tratamiento también por vía oral en sentido. O sea, inflamatoria, la cabeza y las uñas. De los 3 casos que siempre se debe de recomendar tratamiento por vía oral. Y después veremos cuál utilizamos. Si utilizamos habitualmente la terapia fina o algún otro más en ese sentido. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de una tiña ya algo más inflamatoria, pero aquí ya veis ya esta, que esta sí es bastante más inflamatoria, y si vemos esta ya, lógicamente, pues, ahí ya se ve el pus por todos lados. Esto sí es una tiña inflamatoria. Tiña inflamatoria que aquí ya hay un riesgo, y el riesgo hoy en día aquí de que desde yo no lo pensé, cicatricial. En las no inflamatorias no suele perderse el pelo, se puede recuperar. En las inflamatorias como esta, lo lógico es que puedan dejar después cicatrices como esta, las cuales no hay pelo porque se ha perdido completamente el folículo y si se pierde el folículo, el pelo no sale. Quede claro, Son alopecias cicatriciales y entonces lógicamente, no hay posibilidad de recuperar el pelo en esa zona porque es un tejido completamente fibrótico en el cual no queda pelo en ese sentido. Independiente del pelo, también puede haber tiña en la barba. Claro. ¿Dónde se ve la tiña Barbie? Pues la barba y el bigote de los varones adultos. Las mujeres no se suele ver nunca en ese sentido, porque no hay pelo habitualmente en esa zona de ese sentido. ¿Vale? La forma es similar a la tiña corporis y como dice mi mamá, una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí tenéis una tiña inflamatoria, en este caso una psicosis de sangre. ¿Vale? Y aquí, como veis también, pues veis otra imagen, siempre en el bigote habitualmente de los varones adultos con pleno sentido cuando llega esa infección. ¿Cuál es la tiña más común? Pues esta que vemos ahora, la tiña corporis. Como todos sabéis, la tiña corporis siempre se ha llamado herpes cicinado. Entonces hemos estudiado que la palabra herpes, que decía redondeado, antiguamente se cree que todo lo producía el herpes. Desde la lepra tal, hace 500 años, pues todo era herpético. Entonces, el herpes redondeado, el herpes cicinado, siempre se ha denominado la tiña corporis. ¿Estamos? Y siempre esto, placa anular de borde eritemato escamoso, infiltrado y centro más claro. Y aquí vamos a ver ahora siempre crecimiento excéntrico. El hongo come en medio y se va comiendo la queratina, dirigiéndose de forma excéntrica hacia los alrededores. Aquí tenéis una imagen perfecta de una tiña corporal. La tiña corporal se llama así en todas las zonas del cuerpo donde no hay pelo. ¿Mm? Porque hay gente que dice, bueno, podemos también de tiña de la cara. Si en la cara no hay vello tampoco, pues hablamos de tiña facial, pero no, se puede hablar también de tiña corporal. Tiña corporal en cualquier zona de tegumento cutáneo, menos las uñas, la cara, la cabeza, en las manos, los pies. Damos una imagen, más imágenes, aquí tenéis, puede ser única o múltiple.
El hongo lógicamente se va extendiendo y aquí tenéis ya dos plaquitas, en ese sentido, y aquí tenéis varias placas más. Y siempre el mismo patrón. Veis lesiones redondeadas, con un borde de crecimiento activo, un borde más rojo, y casi siempre algo escamoso. Siempre diagnóstico de tiña corporal. ¿Mm? Como está viendo aquí, otra imagen completamente similar. Otra, como estamos viendo aquí, en la cara de este sentido, otra en la cara de esta niña. Algunos prefieren llamar la tiña facial en vez de tiña corporal, bueno, da igual, en ese sentido. Nada. Y como estáis viendo aquí, nunca penetra en las mucosas. ¿Veis cómo deja libre el fondo del párpado y da completamente la vuelta a la placa por aquí? ¿Mm? Nunca se afectan las mucosas, porque son dermatofitos, y comen solo queratina. Hay otras veces el diagnóstico más difícil. ¿Y por qué? Muchas veces porque se aplican corticoides sobre las tiñas, y los corticoides son antiinflamatorios, pero no matan el hongo. Con lo cual, al quitar la inflamación, hacemos que esta placa no se vea tan clara como antes. Veis que ya se ha perdido ese borde activo, y muchas veces cuesta más trabajo diagnosticar. Pues este otro de aquí, que ya prácticamente la lesión está muy, muy, muy alterada. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Aparte de eso, cuando afecta a la ingle, la llamamos tinea pruri, lo mismo que le llamamos en otra zona del cuerpo, lo tenemos aquí, y se la llamamos durante mucho tiempo, se llama marginal de Ehlers. Nosotros que somos antiguos no estudiamos, lo estudiamos así de esta manera, ¿vale? En la afectación, la parte interna de los muslos y lo mismo, pero siempre la misma característica, el borde activo, otro borde activo, y como estamos viendo aquí también es el. Y además, una cosa típica, no suelen verse nunca lesiones satélites. Si hay lesiones satélites, debemos de pensar cuando hay afectación en la zona, que es una candidiasis. La candidiasis da con más frecuencia lesiones satélites. Los hongos dermatofitos es raro que lo den, aunque haya un barrillito por aquí como estamos viendo, en esta zona. ¿De acuerdo? Siempre esta placa o esta otra, que veis ese borde completamente activo, que se ve muy, muy, muy bien. Y además, otra diferencia con la cándida suele dar erosión interdigital o erosión en el pliegue, y los hongos es difícil que lo den, los dermatofitos en ese sentido. Pero podemos quedarnos con cuatro cosillas. Tiñan las manos, lo mismo. Siempre el mismo carácter, redondeo. Estamos viendo aquí como las placas siempre son redondeadas y con el borde activo. Esto ya nos va a orientar mucho a infección por hongo y a descartar eczema u otro tipo de cosas en ese sentido. Siempre buscar esa zona. Aquí la estáis viendo también claramente. Y aquí en esta otra veis también cómo mantiene también ese redondeo. Lógicamente, por aquí ha subido, pero que en el sentido siempre mantiene el redondeo característico de esa escama. Aquí tenía también otra línea en palma de mano. Podemos decir, es un eczema. Bueno, yo no tendría juicio muchas veces, pero bueno, pero veis el redondeo tan perfecto, esas placas, eso es lo que nos va a inclinar a pensar que puede tratarse de una infección por hongo, ¿vale? ¿Mm? En los pies, por lo mismo, Como todos sabéis, hay varias formas. El famoso pie de atleta, que hoy ya todo el mundo dice que el pie de atleta no es ni más ni menos que una infección mixta, en la cual intervienen hongos, pero pueden intervenir también levadura, incluso en bacterias. O sea, que es una infección mixta por varios gérmenes en ese sentido. Aunque hay varias tiñas, que tampoco vamos parando mucho en ellas, para que veamos las imágenes también. La tiña perinterdigital, la vesiculosa. Lo veremos en la siguiente imagen. O otras que son hiperkeratosis, como estamos viendo. Pero junto a este tipo de hongo, hay otros que, bueno, que lo vemos con muchísima frecuencia. Y es también un hongo que también afecta solamente a la queratina, y es la pitiriasis versicolor. ¿Sabéis? La pitiriasis, que sí era muy frecuente en verano, pero era muy frecuente en verano porque se veía más, porque en verano cuando nos desnudamos, íbamos a la playa y lo enseñamos todo. Muchas veces en aparecer la espalda en invierno no se veía en ese sentido. La produce una malacesia. Unos dicen que la globosa, otros dicen que la furfur. Ahí hay varios estudios que uno se pueden hacer sobre otro. ¿Y cómo se va de siempre? Pues con máculas redondeadas, cubiertas de pequeñas canas fosforáceas que pueden afectar aquí, y que lo característico era ese signo de la uñada. Pues los dermatólogos siempre hemos sido muy guarros, y lo raspamos todo con las manos, no utilizamos guantes en ese sentido, pero vamos, y que puede dar incluso esta foliculitis. Aquí tenemos la imagen típica de lo que es una pitiriasis versicolor, estas pequeñas manchitas planas, ligeritas, casi siempre de un color marronáceo, aunque puede haber también una pitiriasis versicolor alba, con manchas blanquecinas, pero vamos, que vemos aquí también otra imagen, que estáis viendo ahí, en ese sentido,
imagen como estáis viendo aquí, claras y nítidas, casi siempre en esa zona, otras veces algo más son rosadas, aquí otras placas también, de pitiriasis versicolor, muy extensa, como estáis viendo aquí, en esta diapositiva, y aquí tenéis la imagen de la pitiriasis versicolor alba, que también muy frecuente, que siempre se decía antiguamente, que esto se cogía en las piscinas. Recordaréis que decía, bueno, vamos a ir a la piscina, que en la piscina se come este tipo de agua. Eso es falso totalmente porque el Malassezia fúlfuro forma parte de nosotros. Es un saprófito. Lo que pasa es que cuando no se ve, está haciendo 200 colonias por milímetro cuadrado y cuando aparece un petróleo de color multiplica su actividad y aparece en 100.000 colonias por milímetro cuadrado, con lo cual lo que hace el hongo es proliferar. Pero nosotros no se lo podemos pegar a nadie porque todos tenemos ese hongo en nuestra piel, en ese sentido. Y aparte, esto era lo característico que se decía antiguamente, el signo lonial que raspamos y se veía esa excavación fuscurácea que estáis viendo. ¿De acuerdo? Con esto hemos dado un repasito a los hongos dermatofíticos que comen queratina. Ahora vamos a ver algunas imágenes de las candidiasis. La candida, sabéis que ya es un hongo intermedio que puede afectar a piel y a mucosa en ese sentido. Entonces, en la piel, las cándidas que afectan todos los pliegues. Es muy famosa la palabra que se utilizaba la cándida, que es el intertrigo candidiasis. El intertrigo es la afectación de cualquiera de los pliegues. De los pequeños pliegues, como son, por ejemplo, los dedos de las manos, o los dedos de los pies, o de los grandes pliegues, que son personas obesas, como pueden ser el pliegue que se forma en la barriga de la persona obesa, o el pliegue submamario, etcétera, etcétera, ¿no? También puede haber la candidiasis perionitis crónica, la famosa paquionitis, y también pueden dar foliculitis. No son comunes, pero también puede haber foliculitis importantes, ¿vale? Aquí tenemos una candidiasis en un niño. Las candidiasis son muy frecuentes en niños, sobre todo en niños que tienen dermatitis seborreica o dermatitis atópica, que se infectan estas zonas con mucha frecuencia. Pero veis lo que decía antes, la placa todo rojo, pero veis las lesiones satélites como empiezan a verse claramente en la candida. Siempre hay pequeñas lesiones satélites. El borde no es tan nítido como suele serlo en las dermatofitosis, en ese sentido. En los pliegues lo mismo ocurre aquí y lo mismo ocurre en estas fotos que se ve perfectamente cómo empiezan a aparecer siempre ya lesiones satélites en los intértridos candidiasis. Y casi siempre fisurado en el fondo de la lesión. Aquí vemos estas fisuras, esto que los libros llaman siempre la erosión interdigital blastomicética, que lo habré visto por ahí, porque me gustan mucho los términos latinos. Una imagen y aquí otra imagen más, como estáis viendo. Esto de lo que son las cándidas y esto también, las perionitis famosas, las paquionitis que pueden llegar a dar las cándidas. Las uñas por dermatofitos son distintas, no suele haber afectación de alrededor, en cambio aquí sí. Y foliculitis candidiásica, que también podemos ver en ese sentido, como estamos viendo en el cuello o aquí. Junto a las cándidas de la piel hay candidiasis de las mucosas. Candidiasis de las mucosas, que como estamos hablando, pues puede haber desde el mugué, la glositis o la quilitis angular candidiásica también, que sería igual que las voceras que veíamos por el estreptococo, pero casi siempre, normalmente con el pliegue del fondo con una fisura de sentido. Y por supuesto, en la vagina y en el válano puede haber también balanopostitis o vulvitis candidiásica. Aquí tenemos una imagen de un mugué, otras imágenes con ese queso que tiene esas lesiones en requesón que recuerdan en ese sentido. Aquí tenéis también otras lesiones, esas lenguas geográficas que se ven con frecuencia en ese sentido, que de eso sabes tú mucho más que yo. Pero bueno, o esa vocera, como estamos viendo ahí, también casi siempre con el pliegue en ese sentido. También puede haber infección, lógicamente, en el pene, como estoy viendo aquí, desde algo más leve hasta incluso a veces lesiones purulentas, como estamos viendo aquí, por una balanitis candidiásica importante. O esa otra también, esa vulvitis candidiásica también, que se ven con frecuencia, y con ese flujo blanquecino que estamos viendo en ese. Bueno, digo aquí 4 cositas del tratamiento. ¿Cómo tratamos las cándidas y las levaduras y los dermatofitos? Pues siempre con antifúngicos bien orales, tópicos o mezcla de ambos, orales y tópicos. Yo decía siempre lo mismo. Siempre que no tenga una tiña inflamatoria, no sea en la cabeza, no sea en las uñas, lo lógico siempre es hacer un tratamiento solo tópico. Ahora veremos con qué, hay muchos medicamentos. Pero si se cumplan esas 3 condiciones,
cabeza inflamatoria o en las uñas, que se decía que para las manos había que poner tratamiento antifúngico oral durante 3 meses. Para los pies, 6 meses incluso, porque la uña del pie crece mucho más lentamente. Y ya las pautas que ustedes queráis. ¿Y cuáles utilizamos? Pues ahí tenéis de los antifúngicos orales. Pues se pueden utilizar o bien el keto, el itro, el fluconazol, la terbinafina y la grisofulmina. De siempre se ha dicho que el mejor fármaco para tratar los hongos es la grisofulmina. El único problema, que tú sabéis, es que es muchas veces casi imposible de encontrar. Cada vez nos está costando más trabajo encontrar grisofulvina. Puede encontrarse, y además no solo que cueste más trabajo, sino que antes la grisofulvina 5 miligramos o 10 por kilo de peso servía, hoy hay que llevar ya a 20 miligramos por kilo de peso para el tratamiento de la tiña capitis de los niños. O sea, hay que utilizar una dosis mucho más alta. Y además, lo que decimos, cuesta mucho trabajo encontrarlo. Perdón, yo he tratado un caso Sí. con grisofulvina, Sí, me hicieron una fórmula magistral para un sí, niño sí, y se puso estupendamente. Por vía oral, sí. yo lo traté 2 meses, porque los 2 meses estaba bien. Pero que había una fórmula magistral, Sí, sí, pero digo, eso es. normalmente la encuentran de forma magistral, pero que ha habido meses y demás que ha costado trabajo encontrar, no sé si es que está faltando, pero en fin, que hay problemas. Que se puede encontrar, utilizar ya dosis entre 10 y 20 miligramos por kilo de peso en el tratamiento de lesión, sobre todo para los niños con tenía capitis. En ese sentido, no hay ninguna duda y buscarla en forma magistral, que se puede utilizar. Como alternativa, lógicamente, la terbinafina. Si no encontramos grisofulvina, yo siempre recomiendo terbinafina, sobre todo para los hematofitos. ¿Mm? Si hablamos ya de cándida, yo diría que las cándidas hay veces que van mejor los azoles, el keto, el litro, el fluco, mejor casi que la terbinafina. Pero terbinafina para los dermatofitos, azoles para las cándidas, en ese sentido. Y Perdón, el fluconazol creo que se tolera mejor, ¿no? sí, parece que todavía mejor que Porque el otros keto. son más No, hombre, hepatotóxicos. en lo del keto ha habido muy mala fama con el ketoconazol. El ketoconazol se dio durante un tiempo que afectaba mucho el hígado y después no se ha demostrado tanto. O sea que parece que la leyenda del ketoconazol no era real en ese sentido. Esto ha hecho que se ha utilizado más el ITRA. Ahora ya con el flujo parece que efectivamente es más efectivo y menos tóxico. Y las equinocandinas, pero eso ya son tratamientos hospitalarios, ¿no? Sí, eso ya lo tienes que dar fuera de... Pasa como con los biológicos en psoriasis con el que hablamos de los monocymas de la urticaria. ¿eh? Y después, como antifúngicos tópicos, pues también en el mercado de todo. Estamos, azólicos hay 30.000. ¿eh? Desde el mico, el eico, el clotro, el ketoconazol, el bifonazol, el tifonazol, tenéis todos los que queráis. Eso es enorme, la cantidad de azoles que hay por ahí, en ese sentido. Bueno, el más utilizado sigue siendo el ketoconazol, ¿no? Sobre todo hay muchas presentaciones, el 2% en gel, en crema, lo que sea. El bifonazol también se utiliza mucho, pero vamos, el Certa también se utiliza bastante, pero que hay muchísimo. Anilamina, la terbinafina tópica también existe, el Lamisil o alguna otra, y también existe la morfina, que es un morfolínico, y otros como el ciclopirazolamina o el tornastato. Entonces, el tornastato era el famoso tinadero antiguo que ya se ha dejado de utilizar, pero no lo conocéis mucho. Bueno, yo no voy a hablar de venérea, ¿estamos? Después tenemos que esta foto de diferencia entre lo que es una artritis gonocócica, como veis aquí, con un pus inmenso, y lo que es una artritis no gonocócica, con una gotita solamente, que el pus es completamente claro y completamente distinto. Pero bueno, no voy a hablar mucho de ella, no meteré más nada, porque si no haríamos muy largo el resto de la mañana. Y quiero centrarme ya, para ir acabando en los dos temas que hoy nos dan más lata, que son la sarna y los piojos. Sobre todo la sarna. La sarna parece que ha salido como el agua de Grazalema. ¿eh? De debajo de la tierra está brotando, y hace 10 años no veíamos prácticamente sarna ninguna. Hace 5 empezamos a verla mucho y en los últimos 2 o 3 años yo creo que es horroroso, es que hay una cantidad de sarna impresionante, en ese sentido. Como sabéis, la sarna, es eso que aparecéis, es una estoparasitosis cutánea, una enfermedad ya, estamos por un bicho externo, no interno, como todos sabéis, por nuestro parásito, es pruriginosa al máximo, y contagiosa también al máximo en ese sentido. Es pruriginosa y contagiosa. Afecta a los niños, a los adultos. Como veis aquí, el 95% es por contacto directo.
aunque pueda haber transmisión indirecta por ropa, por camas, toallas, pero en gente que esté muy en contacto. Es muy difícil que se contraiga fuera de casa, que se contraiga en un sillón. Estamos, se habla de que algunos dicen, está empezando a que se vea en los trabajos, de que aunque la sana siempre reducía el sarcoste, variedad homini, el sarcoste Javier, pero que hay un ácaro del perro que en algunos casos se ha podido ver como transmisible. No está totalmente demostrado, pero hay algún trabajo ya por ahí que dice que sí, que hay un sarcoste que variedad canis que podría infectar también al humano. Y como veis aquí, la incubación es de 1 semana hasta 50 días. Aquí tenéis al bichito, como tú sabéis, un ácaro con 8 patitas, que ahí lo veis en sentido que se ve muy bien al microscopio. Pero lo importante es esto aquí, que afecta a más de 200 millones de personas la sarna, o sea, es horrorosa la cantidad que hay. Estamos, se ha incrementado en los últimos años mucho. ¿Por qué? Se ha dicho así por los suprimidos, por los ancianos que requieren asistencia, por la inmigración, por los grupos de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo diagnosticamos la sarna? Como veis ahí, picor de predominio nocturno o cuando hace calor. Siempre la sarna picado por la noche o cuando te metes en un sitio calentito. Usted está en la calle y entra en un sitio que hay aire puesto, ¡pum! Y enseguida el parásito se despierta en ese sentido. Se dice que en los lactantes muy, muy pequeños puede haber ausencia de picor, los 2 a 3 meses. Suele afectar a varios miembros de una familia, comunidad cerrada. Siempre se habla de que el picor de la zona es picor nocturno y familiar, en ese sentido. Estamos, ¿a dónde afecta? A todos lados, pero más a los espacios interdigitales, a la cara anterior de la muñeca, a la areola mamaria en la mujer, al abdomen, a los glúteos, al codo, a la sila, a la zona genital y a la cara interna, aunque pueden salir en cualquier sitio del cuerpo. No suele afectar la cara ni la cabeza. Se dice siempre que el picor de la sarna es del cuello hacia abajo, en ese sentido. Y en el niño puede, en algunos pequeños, sí puede afectarse la cara y el cuero cabelludo, y hay que buscarlo siempre en las palmas y las plantas, que es el sitio característico de buscar los niños pequeñitos, los ácaros en ese sentido. ¿Qué vemos? Pues todos sabéis que lo que vemos es lo que se llama el surco, la pápula carina, que son esas pequeñas lesiones de pocos milímetros, unas pápulas de 2-3 milímetros que alberga la epidermis. Ahí puede haber también nódulos escabióticos, y las lesiones pueden estar enmascaradas por el rascado en ese sentido. Vamos viendo algunas imágenes clínicas. Como estáis viendo aquí, en los niños lo buscamos perfectamente, esos pequeños surquitos, esas pequeñas lesiones en las palmas y las plantas, que son sitios muy característicos de la sarna. Aunque podemos encontrar, como había aquí, lesiones rascadas y alteradas por todos lados. Y aquí vemos también cómo los niños se rascan una barbaridad. Me parece que está muchísimo más que un atópico también está fastidiado, se rasca tela. Vemos niños así, muchas veces cuando se le quita la ropita en ese sentido. Pero como veis, en los niños pequeños, buscar siempre las manos. Las manos y los pies, las palmas y las plantas son los sitios más característicos. ¿eh? Y si ya vemos en personas adultas, pues buscar lógicamente siempre estos túneles, estos surcos, que sean perfectamente las muñecas, muchas veces ya en sarna verdaderamente alteradas. Aquí lo estamos viendo y aquí estamos viendo también esos pequeños surquitos de una parte a la otra. Te decía que en uno era donde el bicho entraba y en otro donde estaba, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hablando de ese túnel que da para través de sus córneas, aquí lo vemos también esos pequeños surquitos, acarinos, aquí otras lesiones, por supuesto, impetinizadas por el rascado, etcétera, etcétera, etcétera. Más imágenes de los pies de los niños con sarna, como se viendo aquí, y hay veces que ya no solo vemos estos surcos, que estamos viendo aquí perfectamente, sino que muchas veces vemos también pequeñas lesiones, como estamos viendo ya nodulares. Después del paso del tiempo, parece que el bicho se enquista, por así decirlo, y salen pequeñas lesiones que se llaman sarna nodular. Tanto los niños como también los adultos, sobre todo también en la parte de los genitales, lesiones de sarna nodular, como estamos viendo en ese sentido. ¿eh? Además, esta es la sarna normal. En gente inmunodeprimida vemos que los ácaros en vez de haber 10 hay 200.000. La proliferación es enorme, enorme, enorme. Y en pacientes que están inmunodeprimidos, que tienen SIDA, o personas que, por ejemplo, tienen un pénfido y están en tratamiento con altas dosis de corticoides, etcétera, etcétera, llegamos a ver placa hiperqueratóxica de grandes escamas, que es lo que llamamos sarna noruega o costrosa, como estamos viendo. Y a esto puede llegar. ¿eh? Esto no se suele ver tan habitualmente, pero sí, veis, esta es una enferma mía del hospital con pénfigo, que veis cómo las placas de
costrosa de la sarna afectan prácticamente a la totalidad de la mano, como tienen ahí. Ahí hay miles y miles y miles de ácaros. ¿Eh? No, es horroroso la cantidad de ácaros que se han extendido. Aquí tenéis igual, o esta placa en el codo. ¿Eh? Placa de sarna costrosa, sarna noruega, que los inmunodeprimidos se ven muy bien. Como estáis viendo aquí, o como estáis viendo en esta persona en las manos. Paciente VIH, con esta imágenes tan impresionantes de esa sarna costrosa o sarna noruega, que requiere muchos tratamientos durante mucho tiempo en ese sentido. ¿Eh? ¿Qué hacer con ellos? Pues bueno, pues se dice que para manejar la escoliosis, varias cositas. La primera, lógicamente, las medidas higiénicas ambientales. Se ha indicado muchas veces que la ropa, el lavado de ropa hay que hacerla a alta temperatura, tanto la individual como la de las camas. Se recomienda a la gente que tiene sarna que la ropa interior, cuando se pone el tratamiento, por ejemplo, de la permetrina por la noche, se ponga ropa limpia, y la ropa que estaba en contacto durante toda la noche, la sábana, la ropa interior, el pijama, eso se lave, como se dice, por lo menos a 45-60 grados, que se lave a una temperatura alta. Y lo que no se pueda lavar, pues se dice guardar en bolsas plásticas para disminuir el grado de contagio de la parasitosis. ¿Eh? Y siempre se recomienda que cuando los niños tengan esa bolsa 3 días. Como mínimo, si puede ser algo más mejor, encerrado en una bolsa de plástico con objeto de que los ácaros no puedan seguir vivos y acaben falleciendo en ese sentido. Y dice, bueno, hay, parece diversas opciones para aniquilar. Dice que la exposición en lavadora secadora a 50 grados por 10 minutos. ¿Eh? Introducción en el congelador a -10 grados o por lo menos 5 horas. Guardar en bolsas plásticas cerradas por 3 a 8 días. Y ya dicen más días que esos 3 que comentamos anteriormente. Y sin embargo, lógicamente, en condiciones de hacinamiento, pues todo esto es muy difícil, muy difícil. Entonces nos planteamos que qué hacer con la sarna. Pues, lógicamente, el tratamiento de la sarna es que lo primero debería ser la terapia tópica. Sería la primera línea de tratamiento. Lo que pasa es que aquí pone, la ivermectina oral también está indicada en primera línea en diversas guías clínicas. Ya cada vez está tomando mayor preponderancia el la ivermectina oral. Antes se decía, bueno, que no merece la pena dar la medicación oral, nos tratamos a todos con la medicación tópica. Hoy ya, en cambio, está habiendo una serie de guías que dicen ya que sí hay que utilizar ya ivermectina como primera opción terapéutica, si queréis incluso junto con la tópica, en ese sentido. Se recomiendan también tener contactos sexuales, hacer screening de casos sospechosos, etcétera, etcétera. Entonces, como recomendación, estamos que dice que se recomienda como tratamiento de primera línea el uso de permetrina tópica al 5%. Después veremos cuando hablamos de piojo, la permetrina se utiliza al 1,5, bastante a más baja concentración. La permetrina tópica en crema, estamos, que ya está en el mercado perfectamente, en tubo de 70 gramos, puede ser el Permecura, el Sarcó, en fin, existen muchos y por supuesto los paso a todas las seguridad social y la permetrina en oral también. Estamos, o la administración, como pone aquí, oral de 2 dosis de ivermectina de 200 microgramos. Ahí pone gramos, que son microgramos por kilo. ¿Vale? Estamos separadas por una semana. Esto ya tiene un nivel de evidencia A, 1A, y un grado de recomendación de A en las guías americanas, o sea que ya ha subido a primer nivel. Estamos, el benzoato tópico, el benzoato, la recomendación es C en este caso. Otra alternativa son el Malathion tópico, la ivermectina tópica que está saliendo, pero que no parece que ofrezca muchas más garantías que la permetrina, o cuando no se puede utilizar ivermectina y demás, la fórmula azufrada entre el 6 y el 33% del azufre. Además, se debe indicar tratamiento a todos los contactos. Esto es muy importante, señores. Cuando hay una persona con sarna, a todos los convivientes hay que hacer el tratamiento. ¿Estamos? ¿Vemos? En primer lugar, permetrina. Es una caricida con un perfil de seguridad y amplia disponibilidad mundial. O sea que es la primera línea de tratamiento. ¿Estamos? Estamos. Además, el problema está que la terapia tópica puede ser difícil de aplicar. ¿Por qué? Se ha visto que la permetrina irrita. Se dice que la gente se la ponga habitualmente después de una ducha por la noche, la mantenga a 10 horas y se vuelve a duchar. La gente, sí, hay veces que le irrita y no quiere utilizarla. Yo la mando también a los niños. A los niños muchas veces dicen, bueno, es que un niño con 4 o 5 añitos, el concepto no se irrita. Bueno, con un fácil. Se dice que la prevención se pone 8 o 10 horas, una semana. Entonces, digan, la madre mía, usted se lo pone al niño, en vez de las 8 o 10 horas, se lo pone 4 o 5 horas, por la tarde por las 6 y a las 10 a las 11 de la noche.
lo ducha, y en vez de ponerse cada semana, se la pone cada 4 días, con lo cual logramos bajar la irritación, porque está menos tiempo en contacto la permethrin con el cuerpo del niño. Es una alternativa, aunque no había en los libros, pero bueno, lo he utilizado yo durante mucho tiempo en ese sentido. Entonces, en ese sentido, ahora también, como digo, la ivermectina oral se ha puesto ya de moda en ese sentido, y parece ser que es una buena, dar los comprimidos, que ya en España hay varios, está el Ibercar, el Ibergal, en fin, hay muchos ya en ese sentido. No es muy cara tampoco la ivermectina en ese sentido, y los efectos adversos son muy pocos, la verdad es que es un medicamento relativamente seguro y muy efectivo en el tratamiento de las caries. ¿No? Entonces, ¿por qué la están recomendando mucha gente? Porque parece poder tener mayor adherencia que los fármacos de aplicación tópica. Lo que algunos se pueden decir que sí, que si no, que lo utilicemos, que no lo utilicemos. Aquí hay varias cositas, pero a mí lo que me interesa es esto. ¿Cómo se da la ivermectina? Pues ahí tenéis. Se presenta en comprimidos de 3 miligramos, como sabéis, y la caja trae 4. De que la cajita de ivermectina oral, lo que te son 4 comprimidos de 3 miligramos. Y aquí se recomienda esto. A los niños de menos de 15 kilos se recomienda que no se les pueda dar. O sea, no está todavía aprobado su uso en niños menores de 15 kilos. Pero a partir de los 15 kilos, como veis, de 15 a 24 kilos, un comprimido. De 25 a 35, 2. 36 a 50, 3. Subiendo de 15 en 15. 4, 5 y más de 80, 6 comprimidos. ¿eh? Y siempre esta dosis, casi siempre, debe de repetirse a la semana. Hombre, si el paciente en la semana se cita antes, lo vemos, y no tiene ningún síntoma, no sería obligatorio repetirlo. Y más si se ha hecho el tratamiento no solo de ivermectina oral, sino también combinado con permetrina. Si el paciente está libre completamente de síntomas, no haría falta repetirlo. Pero algunas de las guías dicen que debe repetirse por seguridad en ese sentido. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se está utilizando hoy? Cada vez más en ese sentido, porque estamos viendo mucha, no sé si resistencia o falsa resistencia, porque no se lo apliquen bien, porque hay alguno de la familia que dice yo no tengo, no lo pongo, y al cabo del mes resulta que ese sí la tiene, ha vuelto a contagiar a todos, en fin, por distintas circunstancias o distintos aspectos. Estamos, como en el embarazo, se puede utilizar permetrina, dan buena alimentación y sobre todo la fórmula tópica sufrada también son seguros. El azufre 6% se puede utilizar siempre en todos lados. Las dos cosas no se utilizan al mismo tiempo, ¿no? ¿Perdón? La permetrina y por vía oral, las dos cosas no se administran al mismo Se tiempo. pueden administrar Se al mismo pueden tiempo. O administrar. sea, por seguridad, tú puedes. Si un paciente va a cumplir, decirle usted, póngase la permetrina. ¿Mm? Le damos una noche y se toma usted los comprimidos. Normalmente con una dosis de los comprimidos. Y con la aplicación tópica, la curación suele estar cerca del 90 o 95%. Pero aquí está bien, no haría falta repetir la ivermectina. Si ponemos ivermectina sola, siempre se recomienda que se duplique la dosis de la semana. Vamos a la semana o a los 15 días, la mayoría de las guías dicen a la semana. Ahora, mi recomendación es, a ver, si la persona es bastante sensata, y va a hacer el tratamiento bien, sería suficiente con la permetrina tópica. Pero claro, cuando encontramos a alguien que llega y la semana dice, es que los picones se lo han quitado, el niño vuelve a tener otra vez, el padre otra vez lo tiene, el padre separado y no vive con el niño, pero cuando se lo lleva, ahora no tiene, no lo quiere hacer. Cuando empezamos todas estas situaciones así tan ambiguas, muchas veces es mejor coger todo por los cuernos y decir, se toma usted las dos cosas y se acaba, y hacerlo todo y así acabamos antes, ¿vale? La ivermectina está incluida dentro de la calefacción C del embarazo. Entonces la guía europea no recomienda dar ivermectina oral a las embarazadas como antes, ¿vale? La permetrina tópica al 5 y la ivermectina sí son seguros durante la lactancia. Durante la lactancia no hay ningún problema, ¿vale? ¿Eh? Y está claro, eso que ponéis, el uso de ivermectina no está aprobado todavía por la ley en niños menores de 15 años. Hasta hoy. Parece que en África, como antiparasitario han dado ivermectina a todo tipo de niños. ¿eh? Y parece que no hay en descrito efectos adversos graves ninguno, pero bueno, como en África no hay estudios, no hay nada, aunque parece ser que se ha dado como antiparasitario a muchos niños porque se utiliza para otras cosas, aquí tenéis varios estudios, pero bueno, 170 niños, etcétera, etcétera, y prácticamente no había nada, solo alteración gastrointestinal en 9 pacientes, pero bueno, en principio no está recomendado aquí en niños menores de 15 kilos, con lo cual no debemos utilizarlo, yo no puedo decir que tenemos. Y por supuesto, en los lactantes menores de 2 meses de edad, solamente lo que se recomienda siempre son las formulaciones azufradas entre el 5 y el 10%, no otra cosa, porque son muy, muy pequeñitas, ¿vale? Para sana noruega, pues bueno,
para esas sarnas tan gordas que veis, porque se recomienda que se haga un escabicida 7 días, luego 2 veces por semana, luego la ivermectina oral, en fin, pautas mucho más complicadas hasta que liberemos, lógicamente, la sociedad. Y bueno, nos vamos ya con nuestros otros amigos, los piojos, que bueno, que cada vez también pasa de siempre. En verano pues no los vemos apenas, pero llega al colegio y empieza septiembre hay poco, en octubre hay más, y cuando llega diciembre o enero pues tienen los niños piojos en todos lados. Vamos, yo creo que no sé quién se libra o no se libra, pero a todos los años nos toca alguno que llega el nieto con... y hay que verlo, claro. ¿Qué dicen? Es un proceso para gran trascendencia, porque la verdad es que el piojo, el pobre, no hace nada. Lo único que hace es que va a picar la cabeza y ya está. Pero da gran ansiedad, es propio de mano y sobre todo frecuente en los niños, como veis ahí, cuando ya empiezan a ir al colegio, por así decirlo, desde los 12 años. En Estados Unidos se habla de que en la universidad había de 6 a 12 millones de infestaciones. Y que el gasto era de un millón de dólares más que en curar los piojos. O sea, que aunque tenga poca importancia, pero es importante por sí la infección. ¿Estamos? Aquí puede que hay prevalencia de España de un 24%. Aunque hay estudios que no sé qué lo hará, que dice un 0% y otro un 52%. O sea, en la estadística se ve de todo en ese sentido. ¿Estamos? Y bueno, y aquí tenéis a los bichos, ¿no? Estamos, ahí los tenéis, los puestecitos, entre el pelo de la liendre y ese puesto ahí así en ese sentido. Y aquí lo tenéis igual, ¿vale? Aquí el piojillo, los peines famosos en ese sentido, entre el piojo del pelo, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis la criatura, el bicho adulto y la liendre y puestecita que ya para coronar y empezar a salir. Aquí la veis en el siguiente, ¿cómo estáis? A los 0 días, a los 4 días, empieza a los 5 días, a los 8 días y a los 9 días y ya a los 22 días está el piojo ya llenito, esto ya para seguir comiendo. ¿Ya? Claro, vamos a ver. ¿Cómo se contagian los piojos? Pues lógicamente el contagio es directo. ¿Estamos? Que dice un piojo puede tardar 30 segundos y pasar una cabezada al lado. ¿Estamos? ¿Eh? Pero los fomites también transmiten los piojos. Cuando dicen los niños. Es que los niños no se ponen junto a la cabeza en el colegio, ¿no? Pero el niño llega con la bufanda, que la tiene en la cabeza, con los piojos en la bufanda, cuelga la bufanda y el otro día que cuelga la bufanda encima del otro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que los piojos se cogen, se cogen el respaldo así en las almohadas, los sombreros, las alfombras, es que por todos lados, en ese sentido. ¿Cómo podemos arreglarlo? Aunque, hombre, esto da menos capacidad de contagio que lo tenga al lado, al lado, al lado. Va a ser lo mismo que antes, la ropa lavarla a 60 grados y lo que no se pueda, que hasta un cotazo, meterlo en las bolsas de plástico como venimos otro día, los muñecos y todas estas cositas, así en ese sentido. Ahí está por ahí, Hay carteles de esto muy curiosos, se sacan piojos, ahí lo tenéis, aquí, o nuestros amigos los monos que se expurgan muy bien, como todavía sabéis. En ese sentido, esto está perfectamente detallado. Bueno, ¿qué antiparasitarios existen? Porque veis que existen todo esto que aparece aquí. La primera línea, para todo, como siempre, va a ser la permetrina. Lo que pasa es que la permetrina que utilizamos para los piojos no va al 5% y no dan crema. Porque estamos hablando de que los piojos se dan en la cabeza, habitualmente y el pelo. Entonces siempre se utiliza loción y la dosis recomendada es al 1,5. Hay muchos productos por ahí en la farmacia que los venden al 1. Muchísimo. Sí, pero Y al 1 es menos efectiva. No, a ver, algo hará, pero que es más efectiva al 1,5. Entonces, el 1,5, por ejemplo, hay uno que va muy bien, que se llama Kife, que lleva no solo la penetrina 1,5, sino también un poquito de glutóxido y peronilo, que es otro coadyuvante que también ayuda a eliminar los piojos. Irrita un poquito más, pero vamos, se mantienen a los niños 10 minutos con la loción y después se da con el peine, va a quitar liendre y se ha acabado, en ese sentido. Aparte de la permetrina, hay otro que también es muy bien, que era el lindane, pero el lindane hoy aquí es neurotóxico, entonces hoy está puesto como terapia de segunda línea. Y el clotamitón, que era el famoso Uracil que había antiguamente, se dejó porque es poco efectivo en ese sentido y da más picor en ese sentido. Después existen otras más, el azufre, que se puede utilizar en niños pequeños embarazadas, etcétera. También está el benzoato de bencilo, bueno, y ahora parece que la ivermectina también la están probando igual que en otras sustancias en ese sentido, ¿de acuerdo? Estoy a los otros cuatro en esta línea. Y ivermectina que es el último. A ver, hay resistencia ante la solitaria, la gente viene diciendo, es que hoy los productos no sirven. He hecho un tratamiento, lo he hecho bien, he hecho otro, y tal.
Hoy se habla que para hablar de resistencia al antiparasitario, que puede existir, tiene que haber persistencia con mínimo tras 2 tratamientos bien hechos, ¿eh? Si se ha hecho uno, no hablamos todavía de resistencia. Si se hacen dos y efectivamente sabemos que el paciente lo ha hecho bien, podemos hablar de resistencia al tratamiento que se está viendo, igual que se está viendo también en la sala, no se dice, con la famosa permetrina. Pues, no hay caso, ¿verdad? Puede ser que hay veces que se haga mal, pero puede haber también que se estén viendo ya poco a poco resistencia por parte de estos bichos, ¿eh? Entonces, si hay persistencia tras el tratamiento, vamos a hablar de que puede ser un problema real, ¿eh? Y depende de la distribución geográfica, ¿eh? Ahora, ¿cuál puede ser la causa? Cuando hablamos siempre de un fracaso, las causas hay que analizar. La primera, que haya un diagnóstico erróneo, ¿eh? La falta de comprensión de la gente a la hora de realizar el tratamiento, ¿eh? Que se le diga, "Oh, que te pongas solo 10 minutos del tratamiento y a los 3 minutos el niño dice que le pica la cabeza y se la enjuaga. Bueno, es que pica un poquito, hay que aguantar en ese sentido, ¿eh? Ignorancia. Y otra, la última de ahí, la falta de liquidez económica. Todos estos productos, ninguno los pasa a la seguridad social, ¿eh? Ninguno, ¿eh? De las permitidas al 1,5, prácticamente ninguna. Antes había la OTC, que la han quitado, encuestas, trabajan contra los portositios. Es que parece mentira una cosa está en la universidad, pero no se pasa. Entonces, no Pero, pasa. perdona, pero sí, la permetrina, por lo menos por lo que yo conozco, se ha dispensado gratuitamente Sí. por el Servicio Andaluz de Salud a colegios enteros. Sí, pero por En determinadas situaciones, obviamente. Bueno, En caso de eso, Sí. pero en casos excepcionales, no la dan en todos los colegios. No, cuando ha habido un colegio. Pues, Pero son circunstancias excepcionales, no es lo habitual. En lo habitual no. El médico que en su consulta le receta a una familia. Vamos, que tú vas a tu consulta, tú lo recetas y tienes que ir a la farmacia a comprar. sí. Claro. Igualmente no. Entonces, y otra cosa, recuerda también, las lociones son más eficaces que los champús. ¿Eh? Cuando se manda a un niño una loción antiparasitaria, mandársela siempre en loción, que se fija más. El champú se puede usar como sustitutivo para lavarlo. O sea, dice, te lo pones 10 minutos y después le lavas la cabeza. Bueno, muy bien, pues si quieres, lávale con un champú también antiparasitario, ¿eh? Pero que en principio, la loción es bastante más eficaz porque parece más tiempo. El champú se pone y se pone enseguida en sentido, ¿vale? ¿No? El caballo no debe ser lavado antes de la aplicación de la loción. Hay que aplicarlo en la loción con el cabello seco en el sentido. Se puede lavar con champú normal y se puede repetir el tratamiento a los 7 o 10 días. No las pautas que debemos darle. Realizar tratamiento si existe parasitación. Si no, no. Porque el tratamiento profiláctico no merece la pena. Evitar aumentar la resistencia, entonces hay que evitar el uso indiscriminado y si acaso utilizar combinaciones. ¿Hay tratamiento orales para los piojos? Pues bueno, parece ser que sí, que ya cada vez está viendo también en más ese sentido. Hay algunos trabajos que dicen que se puede utilizar a la dosis al doble que lo utilizábamos en la sarna, en vez de 200 a 400 microgramos, en dosis única que debe repetirse a la semana. ¿Digamos? Y siempre también en niños que pesen siempre más de 15 kilos o en adultos en este sentido. Y bueno, y se habla un tiempo, el dar también se string junto con el tratamiento antiperulitida, que decían que aumentaba la eficacia de los tratamientos. Eso salió en otros trabajos, pero después tampoco se ha comprobado. O sea que no podemos decir, parece ser que algunos dicen que sí, pero no es tampoco seguro en ese sentido. Otra de las cositas que se están utilizando, ya vamos a acabar en nada, son, esto que pone aquí, los agentes oclusivos. Hay por ahí una serie de, como si fuera una espuma, que parece que engloban a los parásitos y los asfixian en ese sentido, ¿no? Eso, por ejemplo, la dimesticona. Exactamente. Entonces, se utilizan también en sustancias de exceso, las venden aquí en la farmacia en ese sentido. Está la dimeticona y la ciclometicona. Una está asociada a un neurolidol y otra a isopropilmeristal. En fin, está puesto aquí. Y bueno, y para la resistencia, pues algunos dicen que se puede utilizar este tipo de cosas. Para aumentar la mayonesa, los aceites, el queroseno, el vinagre, etcétera, etcétera. La gente habla de todo en ese sentido, ¿no? Y para la resistencia, pues también existen esos aparatos ahora, famosos, que actúan en la cabeza y dice que extraen completamente las liendres, en ese sentido. Después han sacado también ahora de estos peines eléctricos, las liendreras, ahora ya modernas, que son eléctricas, dice que no solo arrastran las liendres, sino que las queman en ese sentido, como los mosquitos estos que te dan cuando dan en el aparato. En ese sentido, hay peines también electrónicos, los que pueden eliminar, como estoy viendo aquí, estas liendres.
En fin, yo creo que con esto por lo menos, en fin, no sé si me ha gustado el tiempo o no, Muy bien. me ha un poquito en ese sentido, pero bueno, yo he querido dar un repasito de todas estas cositas, ¿eh? Para que nos sirva un poco de recuerdo y ya está. Y si queréis preguntarme algo, me lo preguntáis. Sí, sí. ¿Eh? Alberto me dijo, Alberto me dijo que en el segundo tema, cuando toque lo que sea, si queréis, podemos tratar las lesiones tumorales, por eso no deja aquí ninguna hoy, si la queratosis clínica, lo que sea. Inmunitaria también. Perdón. La inmunitaria también. O también si queréis podemos entrar un poquito de tumorales, del lupus, dermatomiositis, etcétera, etcétera. Bueno, ¿Cómo te llamas? gracias, don Jerónimo, nuestro querido profesor. Ha estado magnífica la exposición. Por hecho, un repaso del libro de don Antonio García Pérez, nuestro catedrático de dermatología, lo ha hecho en un momento. Además, lo ha hecho muy sencillo. Antonio, encantado de tener una persona tan extraordinaria. Además, un hombre que cuando le queráis preguntar cualquier cosa, cualquier duda, siempre está ahí Jerónimo, porque es un hombre muy cercano y muy sencillo. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a tener un detalle contigo. Gracias a ustedes, vamos, Pero para mí, ese- para mí es un placer, Así que- porque como ahora tenemos más tiempo y estamos aburridos, pues vamos, porque Oye, la no, para ya conocer a estás. la ya está la inteligencia artificial, pues te vamos a regalar este detallito. Muy bien. Muy bien, para ti. como quieras. Muy bien, lo puedes abrir si tú quieres. Venga, ya que nos regaláis, no, Hombre. que lo veáis también hacer. Por si no están viendo los amigos. No. Esta camisa un poco... A ver si te gusta. No, muy bien, muy bien. ¿Te gusta? Mira, Hala. una corbata muy bonita. Además, es verdad que vengo. Te digo que yo soy de Sevilla, te voy a hacer ahí. Yo soy verguerón total. Cuando la he visto, se lo he dicho. Pero bueno, Los colores modificados ahora serán azul y rosa, pero yo soy verde por todos lados. la verdad es que tener a una persona aquí es un encanto. El tema tumoral es muy complejo, pues lleva la prevención del melanoma para que se pueda coger. De eso sé un poquito, que me tocó vivirlo en fases iniciales y algún síntoma que no están contemplados en el ABC. No, pero si es que vamos a ver. Todo el mundo le echa la culpa al melanoma. ¿Sí? Pero que el melanoma solo no es lo que nos preocupa. A mí me preocupa mucho más la queratosis actínica que transforma en elecciones celulares y que todos los días tenemos queratosis actínica o queratosis. No, no, la queratosis borreica, pero tiene mucha queratosis actínica. Vasos celulares. Y vasos celulares, o sea que hay otros tumores que el melanoma es el que llama la atención. Hombre, afortunadamente cada vez mata menos gente porque se coge antes y hay más tratamiento, ¿no? Pero que el melanoma es una pequeña parte de los tumores en dermatología. O sea, los tumores en dermatología son masalioma y skin. Y los skin sobre todo, el precursor de la queratosis actínica. Es que me tocó mi mujer los tres, los tres. Y el único síntoma que tenía del melanoma era prurito. Nada más. Un prurito persistente y que me llevó a que la condujera al dermatólogo, don Ismael, el querido don Ismael, y enseguida le hizo la biopsia y me dijo, Alberto, es tu melanoma. Ya, ahí te dejo. No, Ahí se queda los a Te ver, cogió a tiempo, ¿eh? a ver, hoy afortunadamente contamos hace un tiempo atrás que se está viendo de cada vez más melanoma in situ con un riesgo muy bajo. Con lo cual afortunadamente muchos se están curando. Ahora, el que llega un poquito tarde o tiene ya un ganglio afectado, o lo que sea, hoy hay terapias, pero cada vez. Pero la verdad de las terapias contra los tumores es que primero son carísimas, carísimas, carísimas. No están a disposición de todo el mundo. Porque hoy cuántos fármacos se venden, alguien puede ir, el otro, pero es que eso, pero que cada vez más, pero es que eso no se le puede dar a todo el mundo. El problema es que no hay quien mantenga esos fármacos tan caros. ¿Y hay alguna pregunta con respecto al tema de hoy que hemos tratado? Sí. Yo solamente le quería hacer una pregunta muy concreta. Sí. Usted ha hablado que en las urticarias, No, de chaqueta es muy Vale. Bueno, en las urticarias ha dicho que se pueden duplicar hasta cuatriplicar las dosis de los antihistamínicos. ¿En los niños también? En los niños también.
Hombre, vamos a ver, pero me va a dar menos dosis que la del adulto. Sí, ¿Sí? pero Cuando le da a un niño ¿cuál- 20, cuál? 20 va a ser 20 va a dar 80. ¿Sí? pero Pero, por ejemplo, la tú dosis tienes, recomendada de que ponga si tú tienes 2,5 en vez de 5 de loratadina, 2,5, Sí. pues lo puedes codificar, puede llegar hasta 10. Voy a duplicar la dosis que le corresponde al niño. Nada, Hay que indicar, bueno, el tema de los antihistamínicos tiene el problema, por lo menos los clásicos, el prolamine sigue siendo por vía intravenosa no, y vía para el prolamine, el problema el prolamine es sedativo igual que el Seriastin o igual que la Taran. Sí. Los antiguos, sedativos. los clásicos. El único problema del polaramine es que antes había un polaramine respetado de 6 miligramos, Sí. que lo quitaron. Ahora lo único que hay son la mierda de pastilla de 2 miligramos que no sirve para nada. De 2 miligramos es nada. No, me refiero más que nada, hombre, Bueno, hay hinchadas de 5 miligramos. Exacto. 2 miligramos no sirven en ese sentido. Pero hoy ya no se recomiendan nunca Sí. los antihistamínicos sedativos. Hombre, si tengo una persona mayor que tiene picor, que estamos agobiados, y le damos para la noche porque duerme mejor, pues, Claro. vale, eso lo seguimos haciendo todos. Pero que para Avisar- las urticarias crónicas espontáneas, Sí. ¿no? La base está muy clara. No utilizar H2, no utilizar sedativos, solamente el que tú elijas. Tú puedes elegir que te dé la gana, Evastina, loratadina, deloratadina, viractina, en fin, ahí es que tenemos tanto hoy que, pero que tú quieras, pues no hacerle propaganda ninguno. Y siempre la pauta es la misma. Primera semana, un comprimido. Que no mejora en la primera semana, 2 comprimidos, que no mejora 4. Así se resuelve la mayoría de las urticarias crónicas. Son la mayoría, en lejísimas cerdas, que no se logra controlar con 4. Ya entonces, hombre, algunos dicen de pasarlo a ciclosporina, pero que eso da con muchos efectos secundarios, y hoy ya el omalizumato lo dan en todos lados, en los hospitales. Pero bueno, hay la pauta que puede pasar al omalizumato. El omalizumato no es tan caro como antes, no es, es un fármaco que no es biológico y demás, no requiere, el omalizumato no requiere nada, como otros fármacos biológicos que tienen un tratamiento, ¿no? El omalizumato se pone, ¿eh? La dosis recomendada son 300 miligramos, ¿eh? ¿No? Y normalmente en menos de 6 meses de control urticario. Aunque muchos hospitales hacen que en vez de autorizártelo en 300, por tanto por las rebajas, te lo autorizan a 150, la mitad de dosis. ¿Eh? Si no mejoran 2 o 3 meses la mitad de dosis, sí, tú pasan a la grande. Y es absurdo, pero bueno, eso... Y en las así- agudas, No, con la aramina, en la aguda, no, en la aguda, todo el con mundo... la aramina, no, perdón, antihistamínico. En la aguda, antihistamínico. Sí. Vamos a ver, que no, yo nunca está de más que el que llega a urgencia, agobiado, si tú le cascas su razón, te lo cascas. Pero ponle los antihistamínicos y manténle la terapia con antihistamínicos. ¿Sabes que si no le pones antihistamínicos, el problema es que al día siguiente le vuelve a poner el brote? Corticoide como de choque, ¿no? Claro, si no corticoide, ten en cuenta que se utiliza siempre habitualmente el glutazón. El glutazón es soluble, no es letal. Hay que ponerlo. Con lo cual, tú le pones el glutazón soluble, al que sea le pones 80 miligramos, y en media hora está sin producción ninguna. Y se va a su casa. Pero conforme van pasando las horas, a las 4, 5, 6 horas, tiene otro brote. Suplementado con la Entonces, siempre con los antihistamínicos y mantener la terapia antihistamínica. Así está, o sea, la mayoría de los corticoides, aunque los pongan para golpe, porque yo compro mucha gente, llega, está tú en el centro de salud y está solo, y está, el antihistamínico tarda más tiempo en hacer efecto. Entonces, el corazón es más rápido y por lo menos te quita el agobio de encima, ¿no? Pero no es el tratamiento adecuado ni correcto. Hay un tema que el del estrés que salió en la primera, se mete arriba. El estrés El estrés malo para todo. en la alopecia universal. A ver, Yo he visto un caso. pero, La a areata, ver, a la vez de verdad que la areata. Un chaval que estaba estudiando conmigo la carrera y estaba, bueno, sin pelo ninguno. Cada vez que tenía un estrés, se le caía todo el cabello. sin vello, Totalmente. de todos lados, Sí, sí, pestañas y todo. Sí, sí. Yo puedo contar un caso de un paciente mío que tuvo una pelea y en la pelea le clavó un cuchillo a él a otro Sí. y era joven y vino y se le puso en 5 o 6 días el pelo completamente blanco, toda la cabeza blanca. Y después se le cayó todo el pelo. Y después le volvió a nacer el pelo y tiene el pelo normal como antes de eso. Eso lo he vivido yo.
A ver, el pelo se puede caer efectivamente por un estrés exagerado. De hecho, en la alopecia areata, hombre, no las universales, porque las universales son poco frecuentes. Son una alopecia total o una parcial. Cada calva, en la mayoría de los niños, por ejemplo, por sofocones del colegio, con los padres, con los amigos, tal y tal. Y la alopecia areata, muchas se recuperan prácticamente solas, vamos. Puede mandar alguna loción de esteroide un poco para que masaje el pelo, hace un poquito el paripé, pero la mayoría se recuperan solas en ese sentido. Hoy, de todas formas, ya las operaciones totales, universales, ya hay varios fármacos como el Baricitinib, algunos de estos ya se utilizan. Inoxidil. Bueno, pero el Minoxidil se utiliza para la alopecia androgenética habitualmente. ¿Sí? Lo que pasa es que cada vez estoy dejando de utilizar más en loción, porque la gente lo está tomando ya por violar, como tú sabéis. ¿Sí? Y por violar va bastante bien para la prevención de la alopecia androgenética. Pero para la alopecia, estos universales, los totales, que son por otros motivos, hoy hay algún fármaco como el Torracitinib o el Imitinib, hay algunos de ellos que están sacando y que van bastante bien también. O sea que hoy me viendo de todo en la línea del Señor. Y cada día habrá más. Pero claro, el problema es que cada día hay más fármacos, pero no sale ninguno barato. Para esto mismo. Sí, Jerónimo, una pregunta personal. Yo he tenido 4 episodios de herpes zóster. ¿Me recomendaría la vacunación? El último hace unos 10 años. Siempre asociado a estrés, Siempre. Y en distintas zonas o la misma. en distintas zonas. Hombre, si llevas tanto tiempo puedes vacunarte, pero también podría hacer también una terapia antisupresiva. Terapia de... A ver, vale, pues, hay una terapia antisupresora del herpes, ¿no? Puedes tomarte, por ejemplo, el aciclovir o cualquier fármaco en una dosis muy baja durante un cierto tiempo. Por ejemplo, los niños que tienen mucho herpes de repetición y demás, yo les ponía, hombre, les más de 5 herpes, que fueran sin al mes, ¿no? No pronto. Como son virus todos, DNA de la misma familia, el 1, 2 y 3. Pero que hacía decirle, pero la dosis para el herpes, pues 800 miligramos al día de aciclovir, pues darle 200, 400, la mitad, no encima para, en un comprimido por ejemplo, y que ese comprimido se lo tome 3 o 4 meses seguidos. Y habitualmente muchos respondían a esa terapia y no lo querían salir. No sé si, no te en cuenta que eso no tiene efectos secundarios, que toman una pastilla de un tiempo. He tenido un caso de una madre joven, tiene un herpes zóster, tiene 2 niñas pequeñas y a los 15 días las 2 niñas con varicela. Yo eso no lo había visto en mi vida. Pero tengo fotografiado. Ten cuenta que el virus varicela zoster es niño. Sí, ya lo sé, pero Claro, la primera pero infección el de la contagio varicela- de la madre, y a mí lo que me llama la atención es cómo la madre contagió a sus 2 niñas de la varicela y le brotó varicela. No le brotó un herpes, le brotó una varicela. Porque la primera En la infección primera infección. Pero quiero decirte que yo no había visto nunca de un adulto contagiar a un niño y porque no lo había visto nunca, por eso lo pregunto por frío. Hombre, el herpes zóster suele ser poco contagiante, suele. Porque ten en cuenta que ya siempre hay una defensa dura menos días y dice que el contagio en un niño puede ser los primeros días en parte de la vesícula y demás. Entonces no suele ser igual que la varicela, no contagiante, pues entonces por las gotas de saliva y demás en ese sentido, pues hay una infección generalizada. En el herpes zóster es muy localizado, no hay infección general, pero bueno, todo se puede dar, ¿no? Y depende Pero es un de caso llamativo este, yo no sé si... Que no, corriente no hay todo. depende también del estado inmunológico que tenga la persona. Si está inmunodeprimido. No era una mujer el niño, sana. no, el niño No, era- los niños más era- algunos como- ¿La vacuna? A menos que vaya a tiempo, ¿no? La niña no estaba vacunada. La otra no. querido don Jerónimo, el intestino blastomicético en el óxido, candidiasis, se llama en diabéticos, ¿no? A ver, eso es más lógico, que en cuenta te dice que los diabéticos tienen una hipersensibilidad por decir, a que cualquier tipo de infección le dé mala lata en ese sentido. Le va a dar como los atópicos. Los atópicos tienen también todos los niños una hipersensibilidad. Aparecer tanto bacterias, virus, lo ponen con más facilidad que los otros niños. Pero la piel está alterada. Entonces, en el diabético es el mismo motivo, pero a nivel sanguíneo es sentido. La piel se altera, por lo cual facilita la entrada de todo tu organismo.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora si no os parece, si queréis, nos podemos poner aquí y con el profesor y nos hacemos una fotito, ¿eh? De grupo.